Doctor Cavallo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Cuando hay menos actividad y se suma la inflación, se llama estanflación, ¿está bien? Así es. O casualidad es el título de su libro. De mi libro, que justamente escribí hace un año aproximadamente, y explicaba, en base a nuestra propia historia, que justamente los errores que había cometido este gobierno y los problemas de desorganización económica que tenemos iban a llevar a una recesión con inflación, que es quizás la peor combinación que uno puede imaginar en economía. Normalmente cuando hay recesión, más bien la tendencia es a la deflación, que también es un problema muy serio, pero cuando hay recesión con inflación, hay riesgos muy grandes de que ese proceso se descontrole y termine en explosiones inflacionarias que son problemas muy graves de la economía. ¿Pero las podemos evitar? Sí, se pueden evitar. Justamente el libro es Cómo evitar un nuevo Rodrigazo y otros peligros de la economía kirchnerista. Yo creo que todavía se está a tiempo de evitar ese agravamiento, pero lo primero que hay que hacer es reconocer la naturaleza de la enfermedad económica que estamos sufriendo. ¿Y la reconocemos, doctor Cavallo? No la está reconociendo el gobierno, y además hay muchos economistas que, si bien dicen sí, estamos en estanflación, no advierten los peligros de agravamiento. Hay gente que cree que la solución es relativamente sencilla, y no es así. La solución requiere medidas difíciles de implementar, pero que cuanto más se demoren, más aumentará el riesgo de agravamiento de la situación. Ahora, nos tenemos Por ejemplo, es fundamental que se eliminen las retenciones a las exportaciones, tanto agropecuarias como industriales. No que se reduzcan o que se reduzcan algunas. ¿Eliminarlas, dice usted? Lisa y llanamente eliminarlas. Y hay muchos economistas que dicen, no, eso es imprudente, porque crearía un problema de desfinanciamiento, un problema de déficit fiscal. Pues yo digo lo siguiente, si no las eliminan y si siguen matando a la gallina de los huevos de oro, sí que vamos a tener un problema de desfinanciamiento, no por algunos trimestres, sino para siempre y cada vez más graves. Lo que hay que hacer es ser realistas, advertir que no se puede seguir recaudando a través de impuestos que matan a la gallina de los huevos de oro, que desalientan la inversión, que desalientan la producción, que llevan a que haya escasez hasta de leche y de carnes y de trigo. Ahora, doctor, usted dice que si le quitan las retenciones, tanto las exportaciones industriales como agropecuarias, ¿no se produce un agujero fiscal? No, es decir, transitoriamente sí, pero un agujero inferior, más chico, que el que se va a producir si sigue esta política. ¿Por qué? Porque cuando eliminen las retenciones y los impuestos a las exportaciones y las prohibiciones para exportar, va a haber una reacción positiva tan buena de toda la actividad agropecuaria, de toda la actividad de servicios para la agricultura, y va a haber una reactivación en todo el interior del país, que va a permitir que 2, 3, 4 trimestres después comience a aumentar la recaudación de IVA, de ganancias y de los impuestos normales que tienen los países. Por otro lado, el eliminar las retenciones va a obligar al gobierno a ser consciente de que tiene que cuidar el tema del nivel del gasto público y que ya no puede seguir financiando todos esos subsidios que van a terminar el año representando 40.000 millones de pesos, es decir, 10.000 millones de dólares, y que son una mala asignación terrible en materia de cómo se utilizan los recursos. Justamente en estos días leí un artículo muy bueno de Osvaldo Giordano y de un instituto que se llama IDESA, Instituto del Desarrollo Social, que en realidad se emparenta con otro artículo que había escrito María Eugenia Estensoro en La Nación hace algunos meses. Señalaba en este artículo reciente Giordano que con lo que se aplica a cubrir los déficits de ENARSA, de Aerolíneas Argentinas
y creo que de Obras Sanitarias o Aguas Argentinas, son unos 5.000 millones de pesos, se podría financiar en Argentina el programa Ceibal de los uruguayos, que consiste en que se le entrega a cada niño en edad escolar, desde los 6 a los 14 años, una computadora y se instala Wi-Fi, no solo en las escuelas, sino también en las plazas de las poblaciones, de tal forma que los chicos tengan, no solo para la actividad escolar, sino también para toda su actividad cotidiana, la posibilidad de tener acceso a la computadora. Y son computadoras que incluso funcionan sin electricidad, porque se pretende de que lleguen también a aquellas zonas donde hay problemas de abastecimiento eléctrico. Ahora, muchos dicen, pero ¿qué grado de sofisticación? No, hoy que los chicos tengan la herramienta de la computación y el acceso a Internet es fundamental, porque el progreso de todas las sociedades, de todos los pueblos, se basa en la difusión de las tecnologías más avanzadas. Hoy la sociedad, cualquier sociedad, es mucho más avanzada que hace 100 años, entre otras cosas porque hoy prendemos la luz y tenemos electricidad, pero hace 120 años no había electricidad, y así cada uno de los avances tecnológicos y su difusión es lo que ha permitido el progreso de los pueblos. Lamentablemente nosotros aquí en el país, en lugar de estar facilitando la difusión de las tecnologías más avanzadas, que son muy importantes precisamente para el proceso educativo, le ponemos obstáculos. Hoy el Congreso ha aprobado un impuesto a los celulares. Creo que finalmente sacaron a las notebooks porque hubo muchas críticas, pero pusieron un impuesto a los celulares, teóricamente para incentivar la producción en Tierra del Fuego, pero resulta que eso se hace encareciendo el acceso a las tecnologías más avanzadas. Ahora, doctor, hablando de la economía argentina, digo, 40.000 millones de dólares se fueron del país. Así es. Y se siguen yendo. Y se van, no dólares que ingresaron antes, porque estamos viviendo una situación muy diferente a la de los 90. En los 90 es cierto, se fueron, por ejemplo en el 2001, y se habían ido en el 95 cuando la crisis tequila, muchos capitales. ¿Pero qué capitales se fueron? Otros capitales que habían ingresado antes desde el exterior. Pero ahora no, ahora se están yendo los ahorros argentinos, porque no encuentran aplicación en la Argentina, no encuentran un clima como para transformarse en inversión dentro de nuestro país. ¿Y por qué no encuentran ese clima? Porque la intervención del gobierno en la economía ha sido tan arbitraria, tan discrecional, tan impredecible, tan distorsiva, que han bloqueado las posibilidades de que los que ahorran y los que tienen superávits como para poder eventualmente financiar esas inversiones, las inviertan y las apliquen. ¿Qué opina de Amado Boudou como ministro? ¿Usted cree que es ministro o detrás de él sigue estando Néstor Kirchner? Yo creo que no hay gobierno, o que el gobierno sigue siendo Néstor Kirchner. Yo acabo de escribir un artículo que algunos lo han considerado irónico. Que vuelva a Duhalde. Que el título es que usted le aconseja a Cristina Kirchner que lo llame a Duhalde para organizar el nuevo gobierno. Bueno, déjeme que le explique. Primero, yo creo que tiene que haber un gobierno, y no puede ser Kirchner, porque la gente ha votado en contra de él, y porque además ha cometido gravísimos errores. Ahora, esto no quiere decir que se vaya Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, la jefa de Estado, fue votada por la gente y tiene que seguir siendo jefe de Estado hasta el 2011, hasta el 10 de diciembre del 2011. Pero nuestra Constitución, desde la reforma del 94, prevé que cuando la jefa de Estado o el jefe de Estado y el partido que estaba gobernando pierde las mayorías en las cámaras, se pueden formar un gobierno encomendando a un jefe de gabinete que juegue el rol de jefe de gobierno, como en Francia, el primer ministro, y darle las atribuciones para que él organice el gobierno, designe los ministros. Y yo digo que... ¿Lo de Duhalde es una ironía suya? ¿O no, lo que pasa es que Duhalde es corresponsable con Kirchner
de este modelo económico o de esta supuesta organización económica en la que estamos viviendo. Lo mismo que la baña.